Dividiremos nuestra discusión del pacto de benevolencia de Dios en tres partes. Primero, observaremos la forma en la que Dios defendió a su reino en el Antiguo Testamento. Segundo, veremos cómo defendió su reino en el Nuevo Testamento fuera del libro de Apocalipsis. Y tercero, nos enfocaremos en su protección benevolente en el libro de Apocalipsis mismo. Comencemos con la benevolencia de Dios en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de relatos de batallas. Israel fue frecuentemente a la guerra contra naciones vecinas, y los israelitas pelearon aún entre ellos mismos varias veces. Pero a pesar de que la mayoría de las descripciones de las guerras en el Antiguo Testamento señalan que los seres humanos pelearon con armas físicas, las Escrituras ocasionalmente retiran el velo para mostrarnos que también se dieron lugar batallas espirituales. Y de hecho, estas batallas invisibles influenciaron grandemente los éxitos o fracasos de los ejércitos humanos. Estas batallas invisibles fueron siempre peleas entre Dios y sus santos ángeles de un lado y Satanás y sus ejércitos demoníacos por el otro. Aunque la mayoría de los ejércitos humanos que se opusieron a Israel creían que estaban siguiendo a otros dioses, versículos como Deuteronomio capítulo 32 versículo 17 deja claro que los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios. En el Antiguo Testamento, ángeles y demonios son descritos algunas veces como siendo parte de o estando de pie detrás de los conflictos geopolíticos. Parece como si los ángeles y los demonios tuvieran en la mano el resultado de estos eventos y de estos conflictos. Por ejemplo, vemos en Daniel capítulo 10 un caso en donde Gabriel, un ángel, viene a Daniel y le dice: escuché tu oración. Salí hace un tiempo para encontrarme contigo, pero fui detenido con un conflicto en el que participó el ángel Miguel y los reyes de Persia. Ahora, en cierta medida, se trata de textos misteriosos y es difícil para nosotros entender exactamente lo que significan y cómo resultaron estos eventos y cuál fue el proceso de estos conflictos. Pero vemos que los ángeles y los demonios están en alguna manera parados detrás o afectando los conflictos geopolíticos. Para la audiencia del Antiguo Testamento, estos conflictos entre las naciones no fueron estrictamente humanos o naturales, pero todos ellos tuvieron un antecedente supernatural. Las huestes estaban en conflicto con los demonios. Los ejércitos supernaturales estaban peleando de la misma manera en la que los ejércitos terrenales lo hacían. Ellos entendieron este trasfondo para todo lo que ocurría alrededor de ellos, y por lo tanto Daniel no se sorprendió al ver que Gabriel pudo haber sido detenido o su llegada pudo haber sido impedida por causa de algo que estaba pasando con los príncipes de Persia. Una serie de ejemplos que remarcan las batallas invisibles entre ángeles y demonios puede ser encontrada en Éxodo capítulos 7 al 15. En los días de Moisés, el pueblo de Dios fue esclavizado por los egipcios, pero Dios dirigió sus ejércitos angelicales en una batalla en contra de Egipto y sus dioses paganos para rescatar a su pueblo de la tiranía. Él comenzó mandando 10 plagas contra los egipcios, incluyendo su ángel de la muerte que mató al primogénito en cada hogar egipcio. Entonces, en una muestra culminante de su poder, liberó a su pueblo ahogando al ejército egipcio en el Mar Rojo. A través de toda la Biblia, una de las principales formas en las que Dios se revela, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es que Él es un guerrero. Uno de los pasajes más famosos, por supuesto, es Éxodo capítulo 15, versículo 3, donde Moisés está cantando en el Mar Rojo después de derrotar a los egipcios, y él dice: Jehová es un varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová es la abreviatura de una expresión más larga para Dios, Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Lo dicho por Moisés en Éxodo capítulo 15, versículo 3, es que en el centro de lo que Dios es, en la esencia de lo que Dios es, está la idea de guerrero. Dios es un guerrero. Entonces, en Éxodo capítulo 15, versículo 11, Moisés cantó: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Moisés y sus lectores sabían la respuesta a esta pregunta. Ningún Dios es como el Señor.
Después de todo, los dioses egipcios eran completamente incapaces de detener al verdadero Dios, de destruir a todo el ejército egipcio. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos como este. Dios frecuentemente se identifica a sí mismo como el rey guerrero de Israel que los dirige en la batalla. Pero estas batallas no son solo contra enemigos humanos. En ellas siempre participó Dios yendo a la guerra contra los falsos dioses de las naciones. Por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 19, Sennacherib, el rey de Asiria, se burló de Ezequías, rey de Judá, porque éste creía que los dioses asirios eran más fuertes que el Dios de Israel. Así, en 2 de Reyes capítulo 19, versículos 17 al 19, Ezequías ofreció esta oración a Dios. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ezequías entendió que una batalla con los asirios no era solo contra Sennacherib y sus ejércitos, era una batalla espiritual entre el Señor y los dioses de Asiria. Es por eso que no solo oró por la victoria en la batalla, sino para que el Señor fuera exaltado sobre sus dioses. Dios respondió a su oración. Esa noche un ángel mató a 185,000 hombres en los ejércitos asirios y Sennacherib regresó a casa derrotado. El ejército de Ezequías nunca tuvo que enfrentar a los asirios en batalla. El poder espiritual de Dios destruyó completamente al ejército humano. Una de las representaciones más importantes del Señor en el Antiguo Testamento es el rol de Dios como rey. Y como rey, Él tiene múltiples deberes, así como cualquier otro rey del Cercano Oriente. Múltiples deberes y funciones que dan luz de su oficio como rey. Una de estas funciones sería una función de guerrero. En el antiguo Cercano Oriente, el rey era considerado el líder de las huestes, el líder de los ejércitos de la nación. Y como tal, él era también el más grande guerrero. Así que Dios, o el Señor, siendo un guerrero en todo el Antiguo Testamento, se presenta como un rey, quien es un rey guerrero. Él sale y defiende, él pelea por, él entrega, y él protege a su propio pueblo. El rol de Dios como rey guerrero es motivo de consolación y consuelo, y también es motivo de confianza. Mientras vamos hacia afuera en el mundo que nos rodea, el pueblo de Dios puede estar seguro que su Dios es un guerrero, y que sale y pelea por ellos, que los protege, los defiende, y la victoria será suya. Las historias de guerra del Antiguo Testamento no siempre son explícitas acerca de los conflictos espirituales entre el Dios de Israel y los falsos dioses de las naciones. Pero aún así, el Antiguo Testamento consistentemente demuestra que las batallas físicas son influenciadas grandemente por batallas espirituales. Ahora que hemos visto cómo Dios demostró su benevolencia defendiendo su reino en el Antiguo Testamento, pongamos atención a su benevolencia en la guerra espiritual del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la guerra espiritual no involucra fuerzas del ejército terrenal. Así que, su descripción de la benevolencia de Dios en la guerra espiritual principalmente se dirige a conflictos invisibles en el reino preternatural y cómo estos conflictos espirituales influencian al reino natural. Ahora, así como en el Antiguo Testamento, Dios, ángeles y demonios están involucrados en las guerras humanas y en las políticas internacionales. Pero el enfoque de la protección benevolente de Dios en el Nuevo Testamento es cómo Él mantiene a su pueblo fiel libre de los poderes demoníacos. Como en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento menciona muchas maneras diferentes de cómo Dios protege benevolentemente a su pueblo. Pero, por cuestiones de tiempo, limitaremos nuestra discusión a solo dos. Primero, la protección benevolente de Dios en la guerra espiritual es expresada en la victoria de Cristo. El Nuevo Testamento presenta la vida,
muerte, resurrección y ascensión de Jesús como una victoria, no solo sobre el pecado y sus consecuencias, sino también sobre los enemigos espirituales de Dios. La vida de Jesús conquistó a los demonios de muchas maneras, especialmente como lo demostró a través de exorcismos. Vemos esto en pasajes como Mateo capítulo 12 versículos 25 al 28, donde Jesús enseñó que Él era capaz de sacar demonios con gran poder y fuerza porque el reino de Dios había venido. Con respecto a la muerte de Cristo, escuchemos lo que Pablo escribió en Colosenses capítulo 2 versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En este versículo, los principados y potestades son poderes demoníacos, y ellos son desarmados y derrotados por lo que Cristo hizo en la cruz. Vemos esta misma idea en Hebreos capítulo 2, versículo 14. La resurrección y ascensión de Cristo al cielo también extendió la benevolencia protectora de Dios para su pueblo. Por ejemplo, estos eventos le dieron la autoridad a Jesús sobre todos sus enemigos espirituales, así que Él puede proteger y bendecir a la iglesia. Esta idea es claramente enseñada en Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20, Efesios capítulo 1 versículos 19 al 23 y Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22. Una segunda manera en la que el Nuevo Testamento habla acerca de la real benevolencia de Dios en la guerra espiritual es describiendo el poder del Espíritu Santo, que nos capacita para resistir al demonio y sus tentaciones. Jesús ganó poder sobre todos los enemigos espirituales, tanto suyos como nuestros, cuando Él vivió en obediencia a Dios, murió en la cruz, resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Pero en la actualidad, Él no usa ese poder para destruir a nuestros enemigos completamente. De hecho, Dios sigue permitiendo que los demonios influencien el mundo de diversas maneras. Pero también nos confiere poder por medio del Espíritu Santo, para que podamos resistirlos. Vemos esto en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, Efesios capítulo 3, versículo 16, Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11 y muchos otros lugares. Solo como un ejemplo, escuchemos en Santiago capítulo 4, versículos 5 al 7. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, Él da mayor gracia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí, Santiago enseñó que la gracia que recibimos del Espíritu Santo nos da el poder para enfrentar la guerra espiritual, manteniéndonos leales a Dios y ayudándonos a resistir las tentaciones e influencias demoníacas. Pienso que la primera cosa que el Espíritu Santo hace para capacitarnos para la guerra espiritual es hacernos conscientes del reino espiritual. Tendemos a gravitar hacia lo que vemos y sentimos, pero el estar conscientes de que hay un reino espiritual en el que participamos y con el que peleamos es muy importante. Así que Él nos hace conscientes del reino espiritual en primer lugar. Él nos da la convicción de pecado. Para vencer al pecado en nuestras vidas, primero tenemos que estar conscientes del pecado y entonces Él nos capacita para vencer el pecado. Y nos dirige a la oración como un aspecto de vital importancia en la batalla espiritual en nuestras vidas. En Efesios capítulo 6, Pablo usó como metáfora la armadura y las armas del soldado, para describir la manera en la que Dios nos protege en la guerra espiritual. Específicamente habló acerca de los cristianos cubriéndose con la armadura de Dios totalmente. Escuchemos sus palabras en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Luego, en los versículos 17 y 18, Pablo dijo que el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la formación de esta armadura, en nuestra motivación y en el poder en la batalla. Escuchemos lo que él dijo. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hasta que Jesús regrese a terminar lo que comenzó, el Nuevo Testamento nos llama a comprometernos en una guerra espiritual en contra de las fuerzas preternaturales que aún están trabajando en este mundo, y promete que el Espíritu Santo nos dará las herramientas y la fuerza para hacerlo. Como Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas tienen poder divino porque ellas vienen del Espíritu Santo y son efectivas contra cualquier peligro espiritual, desde las enseñanzas falsas hasta el demonio mismo. Seamos realistas. El maligno nos va a traer aflicción en la tierra. Cuando eso sucede, la pregunta es, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguien conmigo? ¿Dios está consciente de esto y hará algo al respecto? Y la respuesta contundente es sí, y Él nos ofrece abundante poder para vencer cualquier ataque del maligno. Ahora, me gustaría leer uno de mis pasajes favoritos sobre este tema, Primera de Juan capítulo 4, versículos 3 y 4. Juan dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios promete que tenemos un poder más grande, y esta es una lucha de poder. El maligno tiene mucho poder, más que nosotros, pero nosotros tenemos a Dios. Ahora que hemos visto cómo Dios demostró su benevolencia en la guerra espiritual del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, dirijamos nuestra atención a la forma en la que protege a su pueblo y pelea contra sus enemigos en el libro de Apocalipsis. Creo que lo que el libro de Apocalipsis nos enseña, especialmente en capítulos como el 12, es que lo que está pasando en la tierra está relacionado con lo que está pasando en los cielos. Y que la guerra espiritual realmente tiene que ver con lo que está pasando en la historia y en nuestras vidas, y que las fuerzas espirituales están involucradas en la historia. El gran dragón Satanás obra detrás de la bestia. Ambos están relacionados. Y la protección que los cristianos necesitan está en las iglesias y comunidades reales que existen como lo son la Odisea y Éfeso, pero su protección está también en el Cordero resucitado. La interconexión de lo que sucede en los cielos y la batalla que se da entre Satanás y Jesús se manifiesta en la historia, no solo en el primer siglo, sino también actualmente. Y vemos estas cosas sucediendo en el mundo actual, donde los cristianos están sufriendo por su fe. No solo son fuerzas políticas las que están obrando, son fuerzas demoníacas obrando. A través del libro de Apocalipsis, Juan alertó a los cristianos de los conflictos espirituales que han estado sucediendo desde la caída de la humanidad en el pecado y que continuarán hasta que Cristo regrese. Juan simbólicamente describió este conflicto espiritual como una guerra entre la bestia y la mujer en Apocalipsis capítulo 12, y como la guerra de la bestia del mar y de la bestia de la tierra en Apocalipsis capítulo 13. Juan quería que sus lectores supieran que la persecución que experimentarían y las tentaciones que enfrentarían resultarían directamente del conflicto espiritual entre Cristo y sus enemigos. Al igual que el Antiguo Testamento, Juan señaló que las batallas espirituales entre ángeles y demonios afectan las políticas humanas. Vemos esto, por ejemplo, en la forma en la que los reyes de la tierra se reúnen para pelear contra Dios en Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 al 16. Otro claro ejemplo es la explicación de que las cabezas de la bestia en Apocalipsis capítulo 17, así como sus cuernos, son reyes terrenales. Y por supuesto, en la misma audiencia original de Juan, sufrió persecución de los gobernantes terrenales que se movieron al menos en parte por fuerzas demoníacas. Pero como el Nuevo Testamento, Juan también explicó que las batallas espirituales de su audiencia original tomaron lugar principalmente en el reino preternatural. Estas fueron batallas personales para mantenerse fieles a Cristo, para resistir el pecado y para expandir el reino de Dios a través del Evangelio. No fueron llamados para tomar las armas contra otros seres humanos. Pero en todos los casos, si él estaba hablando de luchas cósmicas o de políticas humanas o luchas personales,
Juan aseguró a su audiencia que Dios era su protector benevolente. Él los guardaría contra los ataques abrumadores, los esforzaría para mantenerse fieles y eventualmente les concedería paz sin desafíos. El libro de Apocalipsis se enfoca mucho en la guerra espiritual. Muestra una dicotomía radical entre Dios y Cristo y sus sirvientes por un lado, y Satanás y sus sirvientes por el otro. Nos ayuda a entender que se trata de una cuestión de lealtad. ¿Estamos siguiendo a Dios o a nosotros mismos? ¿Y en el proceso realmente pertenecemos al reino de Satanás? Ver esta radical dicotomía es importante para nosotros. Segundo, quiero llamar la atención a lo que el libro pregunta acerca de nuestros compromisos. Preguntas sobre hacia dónde va nuestra mente, hacia dónde van nuestros corazones, no solo nuestra conducta externa. Tercera cosa que pienso está involucrada es que Satanás es un falsificador. Tiene cosas que están lo suficientemente cercanas a la verdad para atraer a las personas, pero son falsas. Así que identificar a ese personaje falso que aún sigue siendo atractivo es uno de nuestros retos hoy en día. En respuesta al estrés y a los problemas causados por la guerra espiritual, el libro de Apocalipsis ofrece a sus lectores por lo menos 3 diferentes formas de pensar acerca de la benevolente protección de Dios. Primero, enfatiza que Cristo tiene una victoria segura para todos sus fieles. Apocalipsis enfatiza que la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo aseguran nuestra victoria final en la guerra espiritual. Apocalipsis capítulos 4 y 5 presentan esta victoria claramente, mostrando a Jesús como el Cordero inmolado de Dios, que fue encontrado digno para abrir el libro del juicio contra los enemigos de Dios. La victoria de Cristo sobre sus enemigos no puso final a la batalla, pero aseguraron que eventualmente sus enemigos serían absolutamente destruidos y sus fieles serían perfectamente bendecidos. En este sentido, la benevolencia y protección de Dios toman la figura de sellarnos en victoria. No hay manera en que podamos dejar de conquistar porque la victoria ya le pertenece a Cristo. Nosotros simplemente tenemos que perseverar hasta que Él lo haga suceder. Una segunda manera en que Apocalipsis llama la atención a la benevolente protección de Dios en la guerra espiritual es recordándonos que el Espíritu Santo está presente aplicando la victoria de Cristo a las vidas de los creyentes. Cuando Cristo aseguró nuestra victoria en la guerra espiritual, ganó el derecho de compartir las bendiciones de esa victoria con sus fieles, y en su benevolencia señaló al Espíritu Santo para que aplicara estas bendiciones a nuestras vidas, o como podríamos decir, para distribuir esas bendiciones entre nosotros. Muchas de estas benevolentes bendiciones se relacionan con cosas que vemos en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el Imperio Romano ha caído. De hecho, todos los poderes a través de la historia que han tratado de extinguir a la Iglesia han fracasado. Lejos de ser derrotado, el reino de Dios ha avanzado en cada nación, tribu, persona y lenguaje. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, este eventualmente completará la tarea. La tercera manera en la que Apocalipsis remarca la protección benevolente de Dios en la guerra espiritual es recordándonos que cuando Cristo regrese, Dios terminará esta batalla con su victoria final sobre sus enemigos espirituales, destruyéndolos absolutamente. Apocalipsis nos da la confianza plena de que cuando Cristo regrese, Satanás y sus seguidores serán finalmente destruidos. Ellos serán totalmente incapaces de tentarnos y molestarnos. Su castigo los limitará tanto que les será imposible pelear por más tiempo. Apocalipsis capítulos 17 y 18 describen el castigo de la gran ramera, Babilonia, y la pena de los reyes y los habitantes de la tierra que la siguieron. Apocalipsis capítulo 20 recuenta la derrota final del dragón y sus ejércitos. Y Apocalipsis capítulos 21 y 22 enseñan que los cielos nuevos y la tierra nueva estarán completamente libres de la presencia del maligno. Cuando todos los enemigos de Dios sean rendidos a la impotencia, la gran guerra espiritual terminará y los fieles de Dios vivirán en una paz ininterrumpida. Esta será la última expresión de la protección y benevolencia de Dios.
estaremos completamente seguros por siempre. A través del libro de Apocalipsis, podemos ver la benevolencia de Dios proveyendo y protegiendo a su pueblo. Jesús compró la victoria del pueblo de Dios en la cruz y resucitó otra vez para que su victoria pueda ser aplicada a todos los fieles a Dios. En el presente, la Iglesia experimenta esa victoria en parte, y tenemos la promesa segura de Dios que cuando Cristo regrese, gozaremos completamente de esa victoria. Todos los enemigos de Cristo serán juzgados y recibiremos nuestra herencia gloriosa en los nuevos cielos y en la nueva tierra.